Tech Sounds presenta Salud Vital. Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Estamos nuevamente en esta plataforma de divulgación de ideas y conversación que es Salud Vital a través de la plataforma Tech Sounds. Hoy con el gustazo de tener aquí enfrente de mí a un cuate que pivoteó bien cañón en su historia. Es un cuate de Monterrey que se hizo cardiólogo siguiendo figuras importantes e influencias nacionales sobre la cardiología y que llegó y se entrenó en los Estados Unidos convirtiéndose en un exitoso cardiólogo intervencionista que se metió mucho en el tema innovación, emprendimiento, tecnología. Ahí lo veías en las plataformas con sus Google Glasses y inventando cosas. Cristian Assad le dio la vuelta al tratamiento de las cosas y se puso una meta enfrente, back to basics, de cómo vamos a llegar de infartados a prevenir de manera simple, sencilla, con el día a día, llegar a esas catastróficas enfermedades crónico-degenerativas. Cristian, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, un tremendo placer y gracias por la introducción. No, buenísimo. Oye, Cristian, hace ratito fuera del micrófono conversábamos un poco de esta epidemia gravísima de la obesidad, de cómo la condición número uno ahorita en el mundo, más allá de la enfermedad cardiovascular y el cáncer, ahorita somos gordos. Sí. Y esto tiene que ver con algo, a lo mejor alguna predisposición genética y ambiental y tal, pero creo, y en diferentes conversaciones lo hemos visto con diferentes invitados, tiene que ver mucho con estilo de vida. Sin duda alguna, 100%. ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos atacar esto? Mira, yo creo que hay que entender algo, y es que generalmente tiramos la toalla cuando llegamos a los 35, 40 y empezamos a ver cambios en el cuerpo y decimos, esto es parte de la edad, ¿no? Esto es que pues ya pegué los 40 y la verdad es que no, hay que entender por qué van sucediendo las cosas. Hay que ir y averiguar como buen detective ¿de dónde vienen las recomendaciones? A empezarnos a cuestionar, a ver, espérame, ¿de dónde viene esta recomendación? Para los medicamentos, para las recomendaciones alimenticias. Y cuando empezamos a ver esto, encontramos un reverendo mugrero. Encontramos, por ejemplo, que en un artículo en 2016, en el Journal JAMA, hablan de cómo la industria del azúcar estaba metidísima en la investigación, echándole la culpa a la grasa de lo que el azúcar estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, gracias a eso viene la implementación de las recomendaciones alimenticias en 1977, y lo que sugiere es que hay que comer más carbohidrato y hay que comer menos grasa. Y curiosamente, a partir de este punto en la historia, empezamos a ver un incremento ridículo en la obesidad, en la diabetes y en todos los problemas. Que vemos también en 1970. Vemos que se empieza a formar un ámbito de trabajo más competitivo. En vez de dormir 8 o 9 horas, estamos durmiendo 7 horas o 6 horas al mismo tiempo, que tiene una repercusión espantosa en nuestra salud, en lo que viene siendo estrés, resistencia a la insulina, eventos cardiovasculares, etcétera. Que también vemos la incorporación de aceites vegetales, que también esto puede causar un poco de controversia, pero hay mucha publicación acerca de que son inflamatorios. Uh-huh. Entonces son muchas cosas que estamos viendo aquí, que no es nada más el hecho de que, bueno, pegué a los 40, es de que hay que entender por qué, y si estamos comiendo más carbohidrato, hay que entender cómo son los macronutrientes. Una caloría no es una caloría. Cada caloría va a platicar con nuestro cuerpo y hacer que respondamos de una manera distinta. Un carbohidrato simple, un carbohidrato complejo, va a estimular la insulina de una manera distinta. Uh-huh. La proteína, dependiendo del individuo, puede estimular la insulina o no estimularla, y la grasa no lo va a hacer. ¿Y por qué me baso en este concepto? Porque la insulina es la hormona del almacén.
Así que empezamos a entender conceptos de resistencia a la insulina, gente que tiene una insulina ya de cajón cuando se levanta más elevada y ya tiene una predisposición a estar utilizando la energía que se está comiendo pues, como almacenarla como grasa en vez de irnos a procesos del cuerpo en donde se utiliza de otra manera esta energía. Oye, entonces, considerando estos pensamientos que nos estás poniendo ahorita, hay circunstancias que el sujeto no puede manejar, porque uno es cómo expresa estas respuestas, es decir, cómo maneja su naturaleza genética, su epigenética, cómo manejan las cargas, los carbohidratos y demás, y otras cuestiones que tienen que ver con hábitos y costumbres. Un poco el tema de la normalización de la obesidad, un poco el tema de la normalización del estrés, un poco el tema de la normalización del mal hábito de sueño. Mira, hay que ser, o sea, yo no tengo pelos de la lengua y hay que ser honestos. Esto una cosa en Estados Unidos que es un peligro es el political correctness. Si eres flaco, si eres gordo, no te insultes si alguien te dice que eres gordo, si eres feo, si eres guapo, punto. O sea, el punto es que la gente ya está tan preocupada por decir las cosas como son que están tratando de justificar un padecimiento. Si eres gordo, no es tu culpa. La culpa viene del conocimiento que te han dado, entendiendo o creyendo que vas a enflacar comiendo poco y moviéndote mucho, comiendo 5 porciones al día y partiéndote el lomo corriendo, que lo único que va a hacer es que tengas hambre todo el tiempo y seas miserable. Entonces, cuando uno entiende este concepto, y lo digo porque me estaba pasando a mí, y empiezas a explorar diferentes posibilidades. Y un mal hábito para dormir, por ejemplo, te puede afectar completamente en tu perfil hormonal, tener cortisol más elevado, tener resistencia a la insulina y vas a estar frito aunque estés comiendo bien. Si estás estresado, si meditas, eso lo puedes contraponer, lo puedes contrarrestar. Si estás aplicando conceptos tan simples como la sauna, o comer lo que la tierra te da. Una de las observaciones que vemos cuando estamos haciendo servicio social, por ejemplo, son cosas que yo empecé a ver porque pues, vivo en McAllen y hacía muchas relaciones acá. Entre más lejos vive el ranchero de la ciudad, generalmente más saludable el ranchero. Estoy hablando de ranchos a 5 a 6 horas. Están flacos, andan con su cigarro, pero ahí están a los 90 años cortando leña. Pero a medida que se acercan a la ciudad y tienen su gansito, su Coca-Cola, sus frutas, sus galletas, sus marinelas, sus papitas, sus mugreros, agárrate. Es un índice glicémico muy alto, estimula la insulina, están comiendo todo el santo día y empieza con este problema de obesidad. Y además, para empeorar la situación, el latino tiene una predisposición, por ejemplo, de hígado graso. 30%. Entonces lo vemos mucho con los niños y además vemos mucho la obesidad aquí infantil. Si a estos chamacos no los corregimos desde ahorita, para los 30 años se van a estar deshaciendo, que es lo que estamos viendo. Claro. Entonces, sumamente importante, como mencionaste, factores epigenéticos. Una de las cosas que llevo tiempo de no venir aquí a Monterrey es veo el aire. O sea, y lo primero que me puse a pensar es unas asociaciones. Pues, escucho mucho de gente con problemas inflamatorios, con asma, problemas respiratorios, con cáncer, y veo el aire. Se están fumando todo el santo día un aire literalmente asqueroso. Y ahí andan corriendo en Calzada del Valle creyendo que están haciendo todo lo bueno para su salud y te puedo decir que probablemente les sale tiro por la culata. Yo no correría ahí nomás de pensar en todo lo que están fumando. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo es que esto nos está afectando al cuerpo? ¿Cómo es que pudiera estar impidiendo que se exprese un gen o estar promoviendo que se exprese un gen que no queremos? Es correcto. Y todo eso viene en lo que viene siendo nuestra salud. Entonces, tratamos de evitar, porque no sabemos, hablamos del microbioma y macrobiome y que nuestra flora intestinal... A ver, no sabemos ni cuáles son las bacterias buenas ni cuáles son las malas. De repente alguien que tómate el probiótico y otro te dice, otro artículo, que tomar probióticos es malo. Entonces, pues, ya no sabemos ni a quién creerle. ¿No estamos siendo víctimas de la sobresimplificación de las respuestas? Es decir, la gente hoy busca algo fácil y accesible. Sí. O sea, pararte, hacer ejercicio, comer apropiadamente es más difícil que no tener una selección y empezar a meterte lo que se te atraviese. Bueno, sí.
pero entonces para mí hay que simplificar para poderlo convertir en un estilo de vida. Entonces, una de las maneras, pues digo, ya si no brincamos a la manera de comer, que a mí me encanta, es el ayuno intermitente. Si nos vemos a las culturas, a nuestros ancestros, no desayunaban. Hay que entender una cosa cuando les estoy hablando de mentiras. En 1940 sale una campaña publicitaria de la industria que hace cereales para que la gente trague más cereal. ¿Para qué? Pues dicen que es la comida más importante del día. ¿Hay algún fundamento científico en esto? Ninguno. No existe, no hay. Ahora, cuando empezamos a ver un poquito más en los artículos, en los journals, y empezamos a encontrar que el cereal tiene un índice glicémico alto y que además, que cuando se mezcla con leche descremada es la mejor manera de engordar al puerco. Y ahí andamos todos creyendo en la noche voy a comer algo ligerito y ¿sabes qué? Me voy a comer mi cerealito con mi leche descremada. Y ahí estaba yo, engordando y limitándome con calorías, cuantificando, haciéndole caso a mi teléfono y me estaba deshaciendo. Entonces, aquí fue el momento en que empecé a entender un poco el concepto y es más que nada cuando le pasa a uno que decimos, a ver, espérame tantito. Te pasa el paciente y le echas la culpa al paciente y dices, no está haciendo lo que yo le estoy recomendando. Pero cuando lo que le pasa al paciente te pasa a ti haciendo lo que tú estás recomendando, ahí sí dices, espérame, pausa, ¿qué está pasando? Y hay que hacer una reestructuración de por qué está sucediendo esto. Hay que cuestionarnos. Yo veo ahorita a muchos de mis compañeros y en la torre, o sea, están irreconocibles. Y ustedes saben quién son. O sea, no se puede. Hay que hacer un cambio. Claro. No es de que tengas 40 años y bueno, ya. Y sea normal que engordes por los 40. Tienen hijos. Por sus hijos, ustedes tienen que cambiar. Porque si no van a ser el siguiente infarto a los 45. Es correcto. A los 40. Entonces, esas son las cosas que empezaron en mí a hacer que me pregunte todas estas cosas. Y ya llevo 2 años de estar digiriendo artículos por todas partes y es impresionante porque esta manera de comer, si vamos bajo en carbohidratos o comida real, no es nueva, es viejísima. Pero luego viene el problema de, pues, ¿quién gana dinero cuando alguien come bien? ¿Quién gana dinero cuando alguien duerme bien? Hay cuando alguien hace diferentes industrias detrás. Exactamente. Sí. Aquí, no, o sea, ¿dónde vas a ver un anuncio en la tele de hay que fomentar el dormir bien por esto? Pues no. Los colchones. Pues sí, sí es que, los pero pues no es como lo que viene siendo la industria alimenticia o la industria de fármacos. Claro. Entonces, pues es difícil. El mito del colesterol. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del tema donde el colesterol mata a la gente? Es un tema delicado, pero hay que entender, o sea, todo el mundo se anda enfocando en el colesterol. Entonces viene el compadre, viene el paciente, tienes un colesterol de 160, oye, te vas a morir, hay que darte una estatina. Espérame, a ver, retroceso. Invito a todo mundo que se pongan a averiguar, a leer cómo es que viene aquí el beneficio de las estatinas. No estoy diciendo que no exista un rol de la estatina, pero estoy diciendo que se recetan como si fuera nada. Entonces alguien llega a los 35 años y le decimos, aquí vas a tener tu estatina. Espérame, compadre, ¿y qué? ¿Se lo va a tener que tomar los siguientes 30, 40 años de su vida? Claro. Entonces, aquí el concepto es cuando empezamos a ver cómo juegan con la estadística del beneficio de una estatina, te pueden decir, pues alguien que toma estatina, se la toma y tiene, en vez de tener la probabilidad de 1% de ataque al corazón, tiene 0.5%. Pues bueno, entonces ellos en vez de utilizar lo que viene siendo el riesgo absoluto, utilizan el riesgo relativo. Y ahora el riesgo relativo es pues de 0.5 a 1, entonces son 50% menos. Y así te lo venden. Entonces es dramático y cosas que yo no me cuestionaba, que empiezas a ver, pero empiezas a ver cuáles son los efectos secundarios. Diabetes, calcificación en tus arterias, hiperglicemia, inflamación, cáncer. Oye, espérame, todos estos efectos secundarios se tienen que discutir con el paciente. Contra el riesgo real. Así es. No el riesgo relativo. 100%. Entonces es un manipuleo de estadística, como decía Mark Twain, there's lies, damn lies in statistics. O sea,
el problema es eso, ese manipuleo de estadística que es asqueroso. Ahora, no te estoy diciendo que no tenga su beneficio. Las estatinas también pueden ser antiinflamatorias, entonces ponen es un rol importante ahí. Sí, quien ya tuvo un infarto, quien ya tuvo una placa franca, que tuviste que abrírsela, a ver, tendrá su rol. Así es. Pero no en prevención. Entonces, ahora, como yo les diría a todos mis colegas, y lo he buscado, les digo, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste un cateterismo de emergencia a un paciente cuyo único factor de riesgo haya sido el LDL? Nadie me dice nada. Ahora, están los pacientes con familiar hypercholesterolemia, elevación del colesterol familiar, sí, que son una mutación en los receptores que de traen LDL. 800. Eso es otra Eso cosa. Es no otra me historia, estoy enfocando en esos pacientes, pero me estoy enfocando en alguien en donde solo el LDL es su factor de riesgo. Y no existe, o por lo menos no lo he visto yo y mis colegas, le pregunté la otra vez a mi papá, y tampoco. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a encontrar? Empezamos a encontrar la importancia de el ratio de triglicéridos contra HDL, la resistencia a la insulina, la inflamación, la obesidad abdominal. La obesidad, exactamente. Cosas que lo que pasa es que es bonito como médico porque pues recetamos estatina y luego te sientes bien, hiciste algo bueno por el paciente. Justificaste tu existencia. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Exacto. ¿Le hiciste algo bueno al paciente? No. Quizá de manera transitoria, si lo pones en una meta donde decir, a ver, hermano, traes 250 de LDL, es un colesterol muy elevado, totalmente anormal. Vamos a hacer un plan para que cambies el estilo de vida y mientras tenemos el impacto del estilo de vida en el colesterol, usa la medicina. ¿Tú crees que es válido eso? Sí es válido, pero lo que pasa es que hay que entender primero que nada, o sea, el LDL es una de las variables de la ecuación de la aterosclerosis. Una. O sea, entonces hay que ver qué es lo que tiene que ocurrir para que el LDL se pueda meter al endotelio, que es la pared del vaso. Tiene que haber una lesión en el endotelio, tiene que haber algo que le permita que se esté metiendo. De repente te dicen, vienen los macrófagos, las células inflamatorias. Pero una de las cosas que no entendemos es que, primero que nada, cuando uno tiene hiperglicemia, glucosa alta en la sangre, la glucosa o la hiperglicemia elimina o quita el borde del cepillo del endotelio, que es el glicocáliz, que es lo que lo está protegiendo. La hiperglicemia te lo quita, ¡pum! Ahora, cuando hay hiperglicemia también viene una cosa que es la hiperinsulinemia, o sea, una insulina elevada. La insulina elevada afecta el endotelio también. ¿Qué hace? Bueno, existe un concepto que se llama apoptosis, que es básicamente el suicidio de nuestras células. Muerte celular programada. Exactamente. Bueno, la insulina a niveles normales es antiapoptórica, o sea, previene eso. Pero cuando tienes hiperinsulinemia, ese efecto se pierde. Entonces, ahora tenemos células suicidas en el endotelio, tenemos además una hiperinsulinemia, hace que las células del endotelio se engrosen, se hagan más gruesas y más, ¿cómo se dice, Steph? Más duras, más rígidas. Más duras, más rígidas. Y entonces la insulinemia también estimula la producción de endotelina 1, que es un vasoconstrictor. Elimina aprieta los vasos sanguíneos. Exactamente. Disminuye la producción de óxido nítrico, un vasodilatador. Ahora, entonces tenemos hipertensión, que es uno de los factores más importantes en el desarrollo de problemas cardiovasculares. Entonces ahora estás viendo un escenario en donde tenemos un sistema inflamatorio. La hiperglicemia además te hace más pegajoso, o sea, procoagulante. Y cuando la insulina, una hiperinsulinemia, te hace que tu fibrinólisis o tu camino de fibrinólisis sea menos efectivo. O sea, favoreces por formación de coágulos. Eres una fábrica de coágulos que, o sea, los formas más fácil, lo deshaces menos fácil. Tienes una pared endotelial que tiene inflamación, que ya no tiene glicocálix, que se van a estar suicidando las células. Y entonces empezamos a ver ahora el rol de cómo es que el LDL se puede empezar a meter, o el colesterol. Pero apenas ahí. Sí. O sea, todo esto sucedió en el camino a tener la dislipidemia realmente. O sea, con hábitos, siendo gordo, siendo no teniendo control de la glucosa, no teniendo control de alimentación. Es decir, con puros temas potencialmente de hábitos y de estilo de vida. Apenas estás llegando al colesterol.
Exacto, o sea, es una parte. Y también hay que entender una cosa, hay de colesterol a colesterol. Claro. O sea, el colesterol es una lipoproteína, el LDL. Entonces, el LDL puede tener colesterol, pero puede ser en partículas grandes o puede ser en partículas pequeñas. El que es de partículas pequeñas es el que es aterogénico. El que es el de partículas grandes generalmente tiene una característica en los estudios que no es aterogénico. ¿Y en qué encontramos un colesterol que no es aterogénico de partículas grandes? Generalmente en aquellas personas que tienen triglicéridos bajos y un HDL elevado, que es alguien que está metabólicamente flexible y saludable. Aquí te quieren bajar tus triglicéridos, subir tu HDL con medicamentos. Con pastillas. Eso es hacerlo artificialmente. Es como agarrarte un bocho y agarrar su motor y ponerle una carrocería de un Lamborghini. Sigue No siendo te va un a levantar. bocho. Exacto. O sea, entonces aquí el punto es que ha habido estudios en cuales quieren aumentar con medicamentos el HDL. ¿Y qué sucedió? Absolutamente nada. Entonces, pues... La verdad es que el impacto de estas, a ver, nos podríamos echar 20 horas aquí charlando del tema, es largo y sobre todo, ¿sabes qué? Es largo en el sentido de que implica una reflexión de qué estoy haciendo yo como ser humano y cómo estoy confrontando mi realidad, porque la puedo meterme empastillado toda la vida o puedo tener cambios de hábitos que favorezcan que el equilibrio homeostático, esta cuestión metabólica, esté en un mejor nivel y prevenga el desarrollo de la enfermedad. Sí, o sea, en vez de necesitar 10 medicamentos, que necesites 2. O sea, no te estoy diciendo que no sean buenos medicamentos, pero hay que enfocarnos en el estilo de vida para utilizar lo menos que podamos. Tendrán un rol. Tú ves, considerando la evolución de la humanidad y cómo hemos cambiado nuestra epidemiología de la enfermedad en los últimos 50 años, a raíz de estos cambios que ya mencionabas, que seguramente fueron políticos y comerciales allá en mediados del siglo pasado, ¿tú consideras que sea factible realmente como humanidad, que como comunidad, como sociedad, podamos tener estos cambios? Yo lo veo con mis pacientes. La clave está en la educación y tienen que entender que es posible. Lo que pasa es que tiramos la toalla, tanto como médicos como pacientes. Creemos como médicos, ¿sabes qué? Pues veo poco cambio, pero una vez, o sea, y el mejor, como médico, cualquier doctor que me esté escuchando, el mejor individuo para empezar es con nosotros mismos y ver el cambio, porque de esa manera podemos motivar a nuestros pacientes, usarse de caso para que ellos vean y tienen que creerlo. Y para poder creerlo y saber cómo implementarlo, lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Ser un ejemplo. Yo no te estaría aplicando mis recomendaciones hace 2 años. Te hubiera sido, este doctor es un merolico y un charlatán porque no creería lo que estoy diciendo. Pero a medida que lo vi conmigo, con mis pacientes, con mi familia, con mis amigos, con mi círculo social, ahí fue donde dije, espérame, aquí hay algo grande. Benéfico, hay grande. Y la verdad es que no es nada nuevo. Es que nomás no lo hemos escuchado suficiente y no ha tenido la divulgación necesaria. Creo que tenemos que llegar entonces a una nueva normalización. 100%. La normalización es poder estar sano. Así es. Cristian, pues qué gusto haber conversado contigo. Gracias por estar en este micrófono esta tarde. Un placer. Nos seguimos escuchando, amigos, en la siguiente edición de Salud Vital. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey, y al equipo de TechSounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez. Productores de Salud Vital, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.